Renacido en Black Clover con magia de Demon Slayer capítulo 229. Un final maldito. ¿Sabías que Grimmy? Mejiclua sonrió ignorando la espada que la apuntaba. Las estadísticas de un demonio se determinan en el momento en que surge. Para nosotros mira hacia abajo, no hay forma de volvernos más fuertes. No hay forma de alterar el orden que se nos ha impuesto. Luego descubrimos que podíamos hacer contratos con personas que no se veían afectadas por estas reglas. ¿Qué? Grim frunció el ceño sin entender a dónde quería llegar con esto. A diferencia de esos espíritus elementales que ustedes los humanos parecen reverenciar tanto, un contrato entre un demonio y un humano puede funcionar en ambos sentidos. Mientras que a los humanos se les concede acceso a nuestra magia y a nuestras inmensas reservas de maná, nosotros los demonios podemos ejercer su magia y romper las cadenas de fuerza que una vez nos ataron. Apretando su pequeño puño, sangre, acero y runas comenzaron a deslizarse alrededor de su figura. Como un demonio que maneja la magia de dos humanos a pesar de tener solo un contratista, he superado a todos los demás demonios contratados que existen. Mirándolo fijamente a los ojos, el espacio entre el hombre y el diablo pareció derrumbarse como si fueran los únicos dos seres que quedaban en el mundo. Pero incluso con todo este poder su sonrisa desapareció. No estoy segura de que mi poder solo pueda usurpar a Lucífero, no sabes lo poderoso que es en realidad, susurró. Pero tú, Grim levantó la cabeza, tienes el potencial para superarlo. Incluso ahora, cuando me enfrento a ti con tres tipos diferentes de magia a mi disposición, no se ve ni una pizca de miedo en esos ojos tuyos. De todos los humanos que he visto a lo largo de los años, tú eres el único al que reconozco. Tu fuerza, tu velocidad, tu existencia misma, es maravillosa. Incluso como un demonio que se encuentra en el rango más alto de lo supremo, te reconozco como mi igual. Pero tal y como estás ahora, no tienes ninguna posibilidad contra Lucífero. Sacudió la cabeza. No, él te aplastaría, pero... Te entiendo, Grim. El poder que deseas, el título que deseas llevar, lo entiendo todo. Y puedo dártelo. Puedo darte todo. Todo lo que tienes que hacer es permanecer a mi lado y usaré mi magia anti-maldiciones para transformarte en un híbrido de elfo y demonio. ¿Un híbrido de elfo y demonio? Repitió Grim. ¿Es eso posible? Lo es, asintió ella. Si tomas mi mano, si te quedas a mi lado, te concederé tu deseo, te haré más fuerte. ¿Podría realmente ser tan fácil? La meta que he estado tratando de alcanzar desde el momento que llegué a este mundo, finalmente puedo alcanzarla. Al verlo quedarse en silencio, una sonrisa se dibujó en el rostro de Mejicula. Con la sangre de los elfos fluyendo por tus venas y la naturaleza versátil de tu magia mata demonios. Si añadimos mi magia anti-maldiciones para sostener la transformación de elfo-demonio, serás mucho más poderoso de lo que jamás podrías imaginar. Superarás a todos los seres vivos y estarás en la cima de este mundo como el supremo. Incluso Lucífero no será nada comparado contigo. Solo toma mi mano y juntos, no. Grim la interrumpió. Disculpe. Mejicula se quedó desconcertado. Dije que estoy bien, repitió. ¿Toda esa charla sobre ser el supremo? ¿El más fuerte? Si me preguntas, suena a tontería. Mientras hablaba, tanto su espada como su grimorio comenzaron a latir como un latido de corazón. Honestamente hablando, aunque esta transformación híbrida de elfo y diablo suena genial, hacerse más fuerte usando el poder de otra persona simplemente no me parece bien. Mientras hablaba, el aura a su alrededor empezó a elevarse. Gracias por la oferta, pero, tendré que rechazarlo. Al desatar su maná domesticado, un poder destructivo incalculable explotó desde su cuerpo y se extendió por el área con tanta fuerza que incluso Mejicula lo encontró asombroso. Todavía se estaba conteniendo. Rodeado por un resplandor de color tormenta y revelando una sonrisa que haría enloquecer incluso a los demonios, el suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse y romperse mientras devastadoras ráfagas de viento oscuro y relámpagos rebotaban en su figura y destrozaban toda el área. Ahora Mejicula, terminemos con esto. Usando su velocidad casi fantasmal para cerrar la distancia entre él y Mejicula, su espada brilló en el aire mientras el patrón de rayos decorado a lo largo de la hoja zumbaba. Sosteniendo la espada en alto y reuniendo densos rayos y viento oscuro, todo el maná en el área se volvió loco mientras cortaba hacia abajo. Al escuchar el silbido del aire y observar cómo la espada golpeaba su frente, Mejicula bajó la cabeza y cerró los ojos. Una respuesta decepcionante, sin duda, pero no inesperada. Quería que fueras mi caballero, pero supongo que tendrás que conformarte con un esclavo.
aumentando su propio maná a un nivel que superó incluso al de Grim, un arma hecha de sangre y acero y reforzada por múltiples runas de su magia Curse Warding, y se enfrentó de frente a la espada descendente. Se escuchó un fuerte sonido metálico. Sin permitir que una simple arma hecha de una amalgama de poder robado lo detuviera, liberó el poder destructivo de Avensfall en el momento en que las dos armas se encontraron y provocaron una gran explosión. Sin esperar la explosión, tanto Mejicula como la negra Vánica fueron arrojados hacia atrás por la fuerza. Desplegando sus alas y usándolas para reducir su impulso y detenerse por completo, una sonrisa salvaje apareció en su rostro. Si puedo nutrir este poder, derrotar a Lucífero ya no será una quimera. Por respeto a tu poder, a partir de ahora lucharé contigo seriamente. Endureciendo su resolución, la magia de sangre se congeló alrededor de su figura antes de finalmente estallar y cubrir el suelo con una lluvia de sangre. Mira de cerca, Grim. Debajo de esta torre yacen los cuerpos de cientos de discípulos oscuros que han muerto para mi diversión y la de Vánica a lo largo de los años. Usando mi magia antimaldiciones e imbuyéndolos con el poder de Vánica y Acier Silva, puedo resucitar cadáveres vivientes de sangre y acero. Los ojos brillan con una luz roja demoníaca. De repente, se escucharon gritos inhumanos y el suelo tembló con más violencia que antes, mientras cientos de cadáveres de aspecto demoníaco hechos de sangre y acero se arrastraban desde el suelo blandiendo espadas, hachas y otros tipos de armas blancas. Algunos de ellos incluso tenían alas hechas de sangre y acero y se elevaron a los cielos. ¿Cómo me alcanzarás ahora? Enfrentado a los 100 discípulos oscuros muertos cuyos cuerpos habían sido rehechos y fortalecidos por la magia de sangre y acero y luego reforzados por las propias runas de protección contra maldiciones de Mejicula, no se podía ver ni un rastro de pánico en el rostro de Grim. De hecho, estaba sonriendo. Ja. Su risa demoníaca recorrió el aire mientras se echaba el cabello hacia atrás y miraba fijamente a Mejicula. Deberías haber traído más. Sosteniendo la espada tormenta frente a él de una manera similar a hasta cuando entró en su forma negra, pasó sus dedos a lo largo de su superficie. ¿Sobreviviste a la versión sin espada de este hechizo? Me pregunto si tú y tus pequeños secuaces podrán manejar el trato real. Aliento de la tormenta. Segunda forma, tempestad oscura. Con su grimorio flotando a su lado y usando los dedos que recorrían la superficie de la hoja, Grim cubrió la espada con violentas ráfagas de viento oscuro y relámpagos y extendió su longitud dando forma de dichos relámpagos y vientos oscuros. Pero aún no había terminado. Usando hiperfocus para controlar eficazmente el flujo de maná, pudo agregar aún más poder sin desestabilizar el hechizo. Cuando terminó, su espada ya no parecía una espada. Era más como si estuviera blandiendo un ciclón gigante con una empuñadura de espada. Ante vientos tan potentes, los cabellos de Natsuki y los demás volaron frenéticamente por el aire mientras hacían todo lo posible para no ser arrastrados. Increíble. Jadeó Natsuki usando sus manos de sombra para evitar volar hacia adelante. Luchar contra otro demonio supremo justo después de luchar contra dos. Este chico, realmente podría convertirse en el más fuerte. Blandiendo un gran ciclón lo suficientemente grande como para volar el techo y destruir todo el castillo, Grim se preguntó si la magia de viento de Yuno era capaz de tal hazaña. Como alguien que tenía un contrato con el espíritu del viento, no había forma de que no fuera capaz de esto, ¿verdad? ¿Esto, qué es esto? Mejicula apretó los dientes y entrecerró los ojos, ya que incluso ella sentía el peligro que representaba ese ciclón. Si la versión anterior era capaz de dañar sus defensas, no quería imaginar de qué era capaz esta versión. En pánico, se aplicó todo tipo de runas defensivas mientras Grim sostenía la empuñadura con ambas manos y se preparaba para atacar al ejército que cargaba. Así que este es el cielo del mundo viviente, qué aburrido. Mejicula, sin extremidades, yacía inmóvil en un campo de batalla devastado y rodeada por las armaduras de acero en ruinas de su horda de 100 hombres, mirando fijamente el cielo grisáceo. Ahora que el techo había desaparecido, nada bloqueaba su vista. Pensar que así es como terminaría, perdiendo no ante un demonio, sino ante un elfo. Al menos fue para alguien a quien reconocí. Pasando por encima de las piezas vacías de la armadura y caminando hacia ella, Grim ahora en su forma básica se sentó a su lado. Sombrío, desafortunadamente, ya no tenía fuerzas ni siquiera para girar la cabeza. Al verla así, Grim se sintió un poco triste. Normalmente no dudaría en acabar con ella. Como cazador de demonios, era natural. Pero Mejicula, ella sinceramente quería hacerlo más fuerte. Incluso si era por ella misma, su deseo era genuino. No te sientas tan mal, dijo él mirando al cielo igual que ella.
Fue simplemente un mal enfrentamiento. Un mal enfrentamiento, sí, un demonio luchando contra un cazador de demonios, siempre había un único resultado. Ese hechizo tuyo, Tempestad Oscura, elimina la magia, incluso lograste mejorar su efecto, contra un hechizo así, no había forma de que mis runas hubieran sobrevivido. Las eliminaste todas. ¡Qué magia tan ridícula! Mientras la observaba toser más sangre negra, Grimm se sentó con ella en silencio. ¿Qué le pasó a Vanica? Preguntó. Ella quedó atrapada en mi ataque. Ya veo, dijo y guardó silencio. Al final, las dos personas en las que quería confiar fueron su perdición. Qué poético, ¿qué hay de esos otros humanos? Se escaparon antes de que mi ataque aterrizara. Mejícula, sobre tu cuerpo en el inframundo, probablemente esté muerto, o lo estará pronto. Con la reacción de esta manifestación fallida, mi cuerpo principal se debilitará. Los otros demonios olerán mi debilidad y atacarán. ¿Pero no eres tú un demonio supremo? ¿Uno de los tres gobernantes? Jeje se rió con un tono de autodesprecio. ¿Uno de los tres gobernantes? La única razón por la que tengo ese título es porque Astaroth se fue. Como ya has visto, no soy un demonio centrado en el combate, confío más en, ¿cómo lo llamaste? Axe. Con mi poder debilitado, mi Axe también se ha debilitado. Jajaja. Se rió mientras su cuerpo comenzaba a disiparse. ¿Sabes? Estás más cerca de un demonio que de un humano, al menos en cuanto a personalidad. Lo tomaré como un cumplido. Deberías. Los débiles solo pueden ser pisoteados. Para nosotros, los demonios, es todo o nada, terrible. Contra mí y los gemelos, ¿todavía te guardabas algo, no? En realidad no te entregaste por completo. Yo, les di todo lo que tenía. Aparentemente leyendo entre líneas, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Volviendo a quedar en silencio, los dos observaron cómo la nieve comenzaba a caer del cielo. Al sentirlo en su piel, una mirada de anhelo se instaló en su rostro. Yo realmente quería ver este mundo con mis propios ojos. Con apenas algo restante de su cuerpo, de alguna manera encontró la fuerza para finalmente mirar a Grimm. Creo que finalmente estoy empezando a entender lo que sintió Vanica cuando te miró. Y con eso, su cuerpo finalmente se desmoronó y se convirtió en volutas de maná. Sentado en silencio durante unos minutos, Grimm miró fijamente el cielo cubierto de nieve sin decirle una palabra. Capítulo 230. Sacrificio. Mejícula está muerta, los gemelos están muertos, Vanica está muerta, Dante, bueno, ¿a quién le importa ese fraude? Rozando todos los látigos de hueso y corriendo hacia él con magia de viento y espacial a su disposición, sangrando y totalmente exhaustos, tanto Juno como Langris pusieron todo lo que tenían en juego para alcanzarlo. Vuelve. ¿Por qué seguís luchando? Todavía no hemos terminado. Rugieron Juno y Langris. Ya te he mostrado la gran diferencia entre nuestros niveles, entonces, ¿por qué te esfuerzas tanto? Enfrentado al dúo del amanecer dorado y de pie en todo el esplendor de su forma de poder demoníaco al 100%, destellos de su vida antes de convertirse en anfitrión demoníaco pasaron por los ojos de Zenón. No, sus pensamientos resonaron mientras los recuerdos de su pasado se repetían. Si su mejor amigo, si Allen pudiera verlo ahora, ¿cómo se sentiría? ¿Lo culparía por su muerte? ¿Detestaría aquello en lo que se había convertido? Para matar a un demonio de bajo rango que había sido sellado en una mazmorra que estaban investigando, para evitar que esa cosa escapara y acabara con el resto de sus compañeros de la Fuerza de Defensa de los Magos y para evitar que pusiera en peligro al resto del reino a Spade, Zenón tomó la decisión definitiva. Mientras su amigo de la infancia Allen corría adelante para luchar de frente contra el diablo, mientras su atención estaba centrada únicamente en él, Zenón desató el hechizo más fuerte que tenía en su arsenal decidido a acabar con esto de una vez por todas, pero, Allen también fue alcanzado. Lo atravesó por la espalda con una gran púa de hueso que se dividió en varias ramas que atravesaron al demonio en la cabeza, el pecho y el torso. Finalmente logró derribarlo. Ese día, salvó el reino a costa de su mejor amigo. Recordó haber gritado mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ojalá fuera más fuerte. Si tan solo tuviera más poder. Sin poder, ni las emociones ni la fuerza de voluntad significan nada, para proteger las cosas que valoras, el poder abrumador lo es todo. No me equivoco, todos los sacrificios que he hecho, todas las cosas que he hecho, si perdiera ahora, todo no significaría nada. Usando su magia espacial para desviar los látigos de hueso afilados como navajas que venían hacia ellos, Langris gritó el nombre de su vicecapitán y creó una apertura. Tranquilízate, ¿quieres ir?
Con sus alas bien abiertas y un solo aleteo, se elevó hacia los cielos. Puedo escucharte perfectamente. Mirando hacia el campo de batalla, un elegante arco verde y una flecha condensados a partir de una alta concentración de magia del espíritu del viento se formaron en su mano. Magia de creación del espíritu del viento. Espíritu de Euros. Moviéndose más rápido de lo que podía reaccionar, ni siquiera pudo ver lo que sucedió ya que en el momento en que Yuno soltó la flecha, de repente apareció un agujero en el centro del esternón de Zenón. Yuno miró fijamente a Yuno y solo cuando notó que no había ninguna flecha colocada en el arco se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Impresionado por la velocidad y el poder de tal ataque, la sangre brotó de la comisura de su boca. ¿Realmente logró dañar este cuerpo potenciado con un 100% de poder diabólico? Incapaz de creer lo que acababa de suceder, cayó de rodillas mientras la máscara de hueso en el lado izquierdo de su cara se rompía y una cantidad alarmante de sangre brotaba del agujero recién formado en su pecho. Eso *ja* fue para el amanecer dorado. Respirando pesadamente pero de pie con una sonrisa en su rostro, Yuno descendió lentamente del cielo. Ja, lo logramos, Langris sonrió al ver a Zenón caer de rodillas. Dentro del alma de Zenón, ¡buah! Primero a ese elfo y ahora a un humano. Me estás decepcionando, Zenón. Como mi anfitrión, ¿cómo no te avergüenzas? Elevándose sobre él, el demonio de Zenón se rió y meneó la cabeza. Entiendo que hayas perdido contra ese niño elfo, su magia es algo que interesaba incluso a Megicula. Pero contra un humano normal. Mientras ejercía el 100% de mi poder. TCH. Me estás haciendo quedar mal, no tan mal como tu hermano contra Lucífero, pero aún así. ¿Sabes? Recuerdo cuando no eras más que un debilucho llorón que rogaba por una migaja de mi poder. Algo sobre ese amigo tuyo muerto, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba de nuevo? Belcebú. Zenón lo miró fijamente con una mirada gélida. Entonces, ¿aún te queda algo de fuerza? Bien. Ignorándolo y recomponiéndose, Zenón recordó lo que había venido a hacer allí. Quiero hacer otro trato. Jejeje se rió Belzebub. ¿Y qué me ofrecerás esta vez? ¿Qué? Belzebub frunció el ceño sin estar seguro de haberlo escuchado correctamente. Ya me has oído. Según nuestro contrato, mientras Spade pueda seguir existiendo, te lo daré todo. Mi cuerpo, mi mente, incluso mi alma, es todo tuyo. ¡Buah! Bien. Acepto. Ahora dime, Zenón Zogratis. ¿Qué quieres a cambio? Un corazón de diablo, dámelo. Langris se estiró. Me alegro de que finalmente haya terminado. De repente, las cabezas de Yuno y Langris se giraron en dirección a Zenón. Este sentimiento, es como aquel momento en el Palacio de las Sombras. No dejaré que tu sacrificio sea en vano. Engañado por una corriente de maná negativo oscuro y retorcido, y levantándose lentamente de su posición arrodillada, Zenón, que ahora portaba un corazón de demonio y adquiría una nueva apariencia, se paró frente a ellos. Su presencia, era devastadora. Con los poderes de un demonio y un corazón de demonio, el demonio humano contra el que ambos habían luchado había muerto. Lo que estaba frente a ellos ahora era un verdadero diablo. Lo sé. Es incluso más fuerte que antes. Mirando más allá de Langris y observando únicamente a Yuno, la luz brilló en los ojos de Zenón cuando sus látigos de hueso se extendieron desde su espalda y golpearon. Vuelve. Magia espacial. Dominación del maná espacial. Atrapándolo en una versión aún más fuerte ante hechizo, Zenón selló sus movimientos. Atravesando su propio hechizo y clavándole sus látigos en el cuerpo a Yuno, el sonido de los gritos del joven resonó mientras él se sentía abrumado y era empujado a través de una pared en la distancia. Yuno. Langris entró en pánico sin poder hacer nada. Patético, criticó Zenón después de despachar al joven vicecapitán. Después de toda esa charla, ni siquiera pudiste matarme apropiadamente. Al mirar la pared derrumbada a través de la cual acababa de arrojar a Yuno, una mirada de disgusto se dibujó en su rostro. Para evitar golpear a tu camarada, desviaste tu flecha a propósito y fallaste en mi corazón. Estúpido. Si hubieras elegido sacrificar a tu camarada, habrías ganado. Ahora tú y el resto de tu reino pagarán el precio. En los niveles inferiores del castillo, jajajajajaja. Sí. Sonrió Morris. Vuelen, diablos. Vuelen y destruyan todo lo que vean. De pie en su posición del círculo mágico, los demonios continuaron saliendo de la puerta e invadiendo el mundo humano. La segunda puerta se abrirá pronto, no puedo esperar a ver qué tipo de demonios emergerán, ¿eh?
De repente, la velocidad con la que los demonios atravesaban la puerta disminuyó. Entonces, ¿realmente eras otra de las perras de Lucífero? Hombre, ¿por qué este tipo sigue eligiendo a los demonios más raros? Primero estaba el cabrón sin escrúpulos Dante, cuya única forma de conseguir mujeres era la fuerza. Ahora tenemos a este científico pedófilo al que le gusta jugar con los cuerpos de los niños pequeños. Mierda. Ahora que lo pienso, Lucífero probablemente también será un gran acosador, ¿no? Matar a Lucífero en realidad podría ser algo bueno. Al ver al infame Demon Slayer entrar casualmente a la sala de rituales, una semilla de preocupación comenzó a brotar en el corazón de Morris. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la espada bestia que estaba frente a él ya no rebosaba de magia asesinato de demonios. Pasando junto a él, Grimm tomó casualmente la espada y decapitó a cualquier demonio que fuera lo suficientemente estúpido como para intentar detenerlo. Silbando para sí mismo, se acercó a Yami, que estaba dormido. Ahora bien, asterisco sonríe asterisco ¿cómo debería despertarte? Capítulo 231. Aniquilación versátil. Después de derrotar a Mejicula y matar accidentalmente a Vanica en el proceso, Grimm se paró frente al inconsciente Yami con una sensación pesada en el pecho. Suspirando en voz alta e ignorando a los demonios que seguían saliendo por la puerta y escapando hacia el cielo, los pensamientos sobre cierto mago de sangre pasaron por su cabeza. Así que esto es lo que se siente perder a alguien, no me gusta. Grimm. Morris tartamudeó mirando la espalda del solitario cazador de demonios. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó con una sonrisa falsa. De repente, tu magia dejó de alimentar la espada. ¿Pasó algo? ¿Te equivocas? Al escuchar la pregunta, Grimm no pudo evitar repetirla mientras su mano se estiraba lentamente. Al concentrar su maná alrededor de uno de los muchos demonios que escapaban, una fuerza invisible lo agarró de repente y lo forzó a entrar en las manos de Grimm. Kaak. Luchó mientras la mano de Grimm aplicaba lentamente más presión alrededor de su cuello. Ya sabes. Ignorando la lucha del diablo, continuó como si nada estuviera pasando. Eres un tipo bastante inteligente, Morris. Apuesto a que si usaras ese gran cerebro tuyo lo resolverías. Morris frunció el ceño profundamente y se quedó en silencio mientras comenzaba a pensar en la situación. Nos traicionaste. No. Nunca estuviste de nuestro lado desde el principio. Din. Grimm rió aplastando la garganta del demonio y arrojando su cadáver a los pies de Morris. Tenemos un ganador, aquí está tu premio. Quizás quieras usarlo mientras aún esté fresco. Sé cuánto te gusta jugar con cosas que no pueden defenderse. Antes de que Morris pudiera ofrecer una refutación, algo extraño sucedió. Las marcas del diablo en su frente se abrieron como una boca y desde adentro salió la voz de Lucífero, dijo Grimm sonriendo, sacudiéndose el torbellino de maná negativo que corroía el área cada vez que Lucífero hablaba. ¿Cómo te atreves? Gruñó Lucífero escupiendo aún más maná negativo. ¿Quién te crees que eres para retardar mi ascensión? ¿Ralentizar tu ascenso? Sonríe, maldita sea, estoy a punto de detenerlo. Crujido, pero no te preocupes, nos veremos muy pronto. Colocando su mano sobre el ataúd que contenía a Yami e inyectándolo con su maná élfico puro, una gran cantidad de grietas comenzaron a extenderse por todo él. No. Détenlo. Rugió Lucífero con pánico en su voz. Como si se hubiera activado algún interruptor en sus cabezas, todos los demonios que escapaban de repente se detuvieron y se giraron en dirección a Grimm. Al ver todas las miradas de sorpresa, pánico y miedo en los rostros de Morris y todos los otros demonios mientras atacaban, Grimm no pudo evitar divertirse y decir, demasiado tarde. Cambiando a aliento del kitsune y bajando la máscara momentos antes de que pudieran alcanzarlo, 9 llamas de diferentes colores aparecieron de repente detrás de su espalda. Fusionando las llamas en una y luego usándolas para cubrir la capa exterior de su cuerpo, una sonrisa malvada se extendió por su rostro. Aniquilación de las 9 llamas, cúpula de aniquilación. Al expandir las llamas de su cuerpo al área circundante, pudo crear una cúpula ardiente de aniquilación que destruyó todo lo que entró en contacto con él, mientras que todo lo que estaba dentro permaneció ileso. Deduciendo los efectos de este hechizo segundos antes de que pudiera golpearlo, Morris usó la magia de Lucífero para deformar el espacio y evitar entrar en contacto con la cúpula mientras el resto de los demonios perecían. Ni siquiera la puerta se salvó, ya que las llamas de la aniquilación quemaron la magia que la mantenía y comenzaron a extenderse a lo largo de las raíces del clipot. Cuando el hechizo terminó, faltaba una sección entera del castillo.
Desafortunadamente para Morris, no fue lo suficientemente rápido como para evitar la cúpula por completo. ¡Ya! Gritó rodando por el suelo mientras una gran parte del lado derecho de su cuerpo había desaparecido de repente. ¡Maldición, maldita, maldita, maldita! Maldijo a pesar del dolor irreal. Nos estaba provocando desde el principio. La ira de Lucífero, las grietas en el ataúd de Yami, nuestra carga contra él. Todo fue para exterminarnos de una vez. Al ver su miserable estado, unas cejas sombrías se levantaron. Pensar que las llamas de aniquilación podrían usarse a tal manera, increíble. Estaba probando algo, pero ¿quién hubiera imaginado que sería tan flexible? Pensé que había dominado bien este hechizo, pero pensar que esta forma aún era capaz de volverse más fuerte con simples modificaciones. Preguntándose de qué otra manera podría aplicar este hechizo para adaptarlo a su estilo de lucha, el sonido de los gritos de Morris seguía interrumpiéndolo. Ahora bien, lo mejor que se puede hacer es acabar con ese sufrimiento, pero, que se joda ese tipo. Mirando a Yami, que había sido protegido de las llamas al estar dentro del domo de la aniquilación, yacía tranquilamente en el suelo mientras William seguía atrapado en su ataúd de pie. En la mente de Grimm, solo uno de ellos era necesario para detener el ritual. Yami era su capitán y alguien a quien respetaba, William por otro lado, bueno, él era el problema de Juno. Detener el ritual, comprobar, salvar a Yami, verificar. Ahora todo lo que queda es, antes de que tuviera la oportunidad de terminar ese pensamiento, una ola masiva de maná negativo estalló desde arriba. Otro demonio supremo. Frunció el ceño pensando que había otro demonio como Mejicula tratando de usar una escapatoria para escapar del inframundo. No, este maná, me resulta familiar, Zenón. Capítulo 232. Apuesta pensándolo bien, ¿no mencionó Mejicula algo sobre convertirlo en un híbrido de elfo y demonio? No era tan descabellado pensar que algo parecido le había pasado a Zenón. Abandonar tu humanidad por poder, qué pragmático. Aunque despreciaba a cualquiera que dependiera de fuerzas externas para obtener poder, comprendió el motivo de Zenón para cambiar de bando. Después de su última pequeña escaramuza, ya había comprendido bien los límites superiores de Zenón. Al igual que Vanica y Dante antes que él también dependía en gran medida del poder de su demonio. En sus ojos, los demonios eran el pináculo de la fuerza. Para volverse aún más fuerte, era natural que quisiera volverse como ellos. ¿Qué familia más divertida tenéis, Vanica? En ese momento, se escuchó un gemido del dormido Yami seguido de un fuerte bostezo. Parpadeó un par de veces dejando que sus ojos se acostumbraran a la luz. Parpadeó nuevamente al darse cuenta de que Morris y la habitación en la que se encontraba habían desaparecido. ¿Qué demonios? ¿No estaba yo en algún ataúd extraño? Me alegro verte arriba. Al escuchar una voz familiar y girar la cabeza hacia un lado, los ojos de Yami se abrieron cuando reconoció al joven sonriente que estaba junto a él. ¿Sombrío? Preguntó dudando si esto era real. El único e inigualable. Sonrió y extendió la mano. Bienvenido de nuevo, capitán. Pero en lugar de gratitud, lo primero que salió de la boca de Yami fue: ¿no podrías haberme salvado antes? Suspiró es terrible. Puso su mano sobre su hombro. ¿Tienes idea de lo difícil que es contener las ganas de cagar durante una semana entera? Si hubieras llegado un segundo después, mi pura necesidad de soltar una mierda me habría obligado a superar mis límites y escapar. ¿De qué cojones está hablando este tipo? Ahora, ¿en qué tipo de posición te pondría eso? Imagínatelo. Después de entrenar como un loco y luchar contra todo tipo de tipos espeluznantes, descubres que el capitán por el que arriesgaste tu vida para salvar simplemente salió caminando solo. ¿Eso no te rompería el corazón? ¿Saber que todo el dolor y el esfuerzo por los que te dedicaste fueron en vano? Ah, ya entiendo. Morris debe haberle hecho algo en el cerebro. TSK sacudió la cabeza. Pero, ¿qué clase de capitán sería si no les diera a mis subordinados la oportunidad de presumir? En todo caso, deberías agradecerme por darte la oportunidad de salvarme. Seguro que estás diciendo muchísimas tonterías para alguien que hace apenas unos momentos era una damisela. ¿Cómo es que este tipo sigue vivo? ¿Sabes? En realidad yo también me he estado preguntando eso. De pie junto al cuerpo de Morris, que gritaba, los dos especularon sobre su increíble vitalidad. ¿Alguna vez has visto algo así? Preguntó Grimm. No, esto es un nuevo nivel de rareza. Bueno, mierda, ¿cuánto tiempo crees que durará? 51 dicen 5 minutos. Acepto esa apuesta.
Mientras los dos jugaban por su destino, el lado restante del cerebro de Morris que podía entenderlos gemía de agonía. Después de convertirse en un demonio, deshacerse de Juno y centrar su atención en Langris. Finral apareció abruptamente de la nada. Usando su nuevo hechizo teletransportación instantánea para mover a Langris fuera del camino de los látigos de hueso de Zenon. Los dos hermanos magos espaciales se enfrentaron contra el último de la tríada oscura. Un hechizo que permite a su usuario moverse instantáneamente a cualquier lugar del campo de batalla, impresionante, pero no te salvará. Usando teletransportación instantánea, los dos evitaron por poco ser empalados por las puntas de los látigos de hueso que se clavaron en el área en la que estaban parados anteriormente. Mientras observaba cómo los dos hermanos pasaban rápidamente por el campo de batalla mientras apenas podían evadir sus látigos de hueso, Zenon permaneció tranquilo y simplemente los siguió con la mirada. Es realmente un hechizo impresionante, pero ahora me he acostumbrado a la velocidad. Resolveré esto en mi próximo ataque. Zenon los miró mientras se teletransportaban y esperó pacientemente a que llegara su oportunidad. Y cuando llegó, los huesos volaron como proyectiles. Los dos aparecieron directamente detrás de él. Imposible. Calculé su velocidad. Sonriendo y aferrándose a Langris, alrededor de la muñeca de Finral colgaba un anillo flotante de runas. Usando el método de mana del Reino del Corazón para mejorar la velocidad de su teletransportación instantánea, no solo logró sacar a Zenon de su juego, sino que incluso llegó a su espalda desprotegida. Poniéndolo todo en juego, la magia que atravesó el espacio y borró todo a su paso se manifestó en las manos de Langris. Tras el grito de batalla de Finral, la mano de Langris atravesó el pecho de Zenon y lo partió por la mitad desde el hombro hasta el torso. Oye, dijo de repente Yami. ¿No crees que te pasaste un poco con eso de destruir la mitad de su cuerpo? ¿Me creerías si te dijera que honestamente solo estaba tratando de matarlo? Como si un psicópata como tú no pudiera matar a alguien. Eso es, lo más lindo que alguien me ha dicho jamás. Gurg. La garganta de Morris hizo un extraño ruido de gorgoteo. Oh, él todavía está vivo, me debes 50 yul. Jeje. Yami sonrió de repente. Doble o nada. Mientras Grim y Yami estaban ocupados jugando en el sótano destruido, Juno finalmente estaba comenzando a moverse. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Al abrir los ojos, un dolor agudo recorrió todo su cuerpo y se vio obligado a hacer una mueca de dolor. Ese golpe de Zenon no solo lo había sacado de su forma de buceo espiritual con toda su potencia, sino que también le había causado un daño grave. Ignorando el dolor y obligando a levantar la cabeza, la escena frente a él lo sacudió hasta los cimientos. A través del agujero por el que había pasado y de pie amenazadoramente en la distancia, con Langris y Finral empalados por sus látigos de hueso y sostenidos en el aire, Zenon miró al conmocionado Juno y sonrió. Capítulo 233. ¿Qué día? Pensar que incluso la magia espacial, que tiene el poder de borrar todas las cosas, no puede destruir el corazón de un demonio. De pie, con un enorme agujero en el pecho, el nuevo corazón de Zenon quedó expuesto. Parece que tomé la decisión correcta, sonrió pensando en el trato que hizo con Beelzebub. Arrojando los cuerpos de los hermanos fuera de sus látigos de hueso, miró fijamente a Juno y con una voz fría y arrogante dijo. Frente a esos penetrantes ojos rojos, algo en lo más profundo de Juno se estremeció. Al mirar los cuerpos rotos e inmóviles de Langris y Finral, todos los sentimientos que había reprimido en su interior finalmente comenzaron a salir. La muerte de la mitad de su escuadrón, el secuestro de su capitán, el intenso entrenamiento al que se sometió, todo eso no significaba nada. ¿Por qué Sniff? ¿Por qué soy tan malditamente débil? Después de todas las poses que hizo frente a los capitanes, cuando llegó el momento, no pudo hacer absolutamente nada. No eres débil. Las palabras pasadas de Zenon resonaron en sus oídos. Solo soy mucho más fuerte. Destellos del amanecer dorado. Levántate, maldita sea. Destellos de la aldea Age. Me niego a dejar que las cosas terminen así. Un poco. Un poco. Un poco. Obligó a su cuerpo herido a levantarse y no prestó atención al dolor insoportable que lo hacía querer gritar. Sus ojos no se apartaron de Zenon ni un segundo. De repente una voz joven resonó en su cabeza. Este no es el final, no para nosotros. Un grimorío cubierto de una pala y rodeado de una luz blanca brillante apareció de repente frente a él. Todo este tiempo has estado usando mi fuerza, ahora es el momento de usar la tuya. En el momento en que el grimorío apareció frente a Juno, un rayo de luz surgió del castillo y rompió las nubes oscuras que colgaban sobre el reino de Spade y abrió los cielos. Incluso Asta, que se estaba acercando al reino, podía verlo.
Lo sabía. Patrick jadeó al ver que el rayo abría las nubes. La magia del viento de ese chico, definitivamente vino de Lichtitekya, incluso los leales soldados de la resistencia de Spade podían reconocer la calidez en este maná. Al sentir las nuevas fluctuaciones de maná, los ojos de Zenón se dirigieron hacia el agujero en la pared. Me convertiré en el rey mago. Caminando a través del agujero en su ropa desgarrada y con Belle en su palma, dos grimoríos flotaban frente a él. Cada uno brillaba con dos colores distintos, ráfagas de viento de color verde y luces blancas centelleantes se arremolinaban alrededor de la figura de Juno. Así que prepárate, porque vas a caer. Oye Grim, ¿sientes eso? Deja de intentar distraerme, 2 minutos más y me deberás 100 yul. Por supuesto que lo sintió. Juno estaba con sus tonterías otra vez. Mirando todo a través de su hiperenfoque, la imagen de Juno enfrentándose a Zenón naturalmente apareció en sus ojos. ¿Dos grimorios? ¿Qué clase de mierda es esta? En todo el reino del trébol, solo consideraba interesantes a 3 personas de su edad. Después de 6 meses de entrenamiento extremo, pensó que ninguno de ellos podría compararse con él. Pero esto fue interesante. Al verlo entrar nuevamente a Spirit Dive, esas luces centelleantes que rodeaban su cuerpo perforaron el lado derecho de la cabeza de Zenón. Una sorpresa audible escapó de sus labios. Escuchando atentamente, Grim finalmente escuchó el nombre Ata Nueva Magia. Recordando lo que Vanica había dicho anteriormente. El rey anterior del reino de Picas ejercía la magia del sol, mientras que su esposa, la reina, ejercía la magia de la luna. Ah, es de la realeza, sí, eso tiene sentido. Jejejeja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 . De repente, riéndose para sí mismo y luego estallando en un estado de risa extrema, Yami hizo una mueca y lentamente dio un paso atrás. ¿En serio, qué le pasa a este chico? Mientras Grim estaba ocupado observando la pelea, Yami se concentró en el latido irregular de su pecho. Desde que Grim lo había liberado, sentía que algo era diferente. Fuera lo que fuese el ritual, había destrozado por completo su cuerpo. Era algo que incluso Grim había notado. Después de haber visto el cuerpo de Yami con su hiperfocus, tenía una idea bastante clara de lo que el ritual le había hecho. Si bien podía verse bien por fuera, era completamente diferente por dentro. Si tuviera que describirlo, diría que el Yami actual era una entidad más cercana a la de un demonio que a la de un humano. Desde su corazón hasta sus órganos, todos se habían transformado. Honestamente, era asombroso a su manera. Conservaba su apariencia y personalidad humana, pero rebosaba de poder mágico igual al de un demonio. Yami, él era otra cosa. Hombre, ¿qué pasa con todos estos humanos adquiriendo cualidades diabólicas? Primero estaba ese tipo de sombra que podía usar ese poder de Bill Union para fusionarse con los demonios que había contratado. Luego estaba Zenón, quien de alguna manera logró convertirse en un demonio real, y ahora está Yami y su cuerpo humano / demoníaco influenciado. ¿Qué día más raro? Joder, sinceramente, el día de hoy no estaba saliendo como él esperaba. Me refiero a Magna venciendo a Dante. ¿Juno de repente posee 2 grimorios? ¿Morris siendo otro contratista de Lucífero? ¿En serio, qué carajos es el día de hoy? Lo único que tenía sentido era que Mereoleona matara a ese demonio que estaba afuera. Y eso solo tenía sentido porque ella tenía ese Dao dentro de ella. ¿Y qué hay de todo esto? Fue una sorpresa, pero bienvenida. Capítulo 234. Para los libros de historia y qué si eres de la realeza. Delante de un diablo, levanta la mano, no significa absolutamente nada. Extendiendo su mano y extendiendo sus dedos, numerosos látigos de hueso volaron desde su espalda y se dispararon directamente hacia Juno a velocidades cegadoras. Ante los látigos de hueso que se acercaban rápidamente, Juno siguió el ejemplo de Zenón y empujó su propio brazo hacia adelante. Con el efecto adicional de hacer que el viento agitara la parte inferior de su abrigo, parecía un héroe sacado de un cuento de hadas. Magia estelar. Escudo de Quarkil. Desplegando 4 estrellas y disponiéndolas en forma rectangular, 4 rayos de luz blanca brotaron de las estrellas y las conectaron entre sí. Conectados a lo largo de los bordes del rectángulo, el interior del rectángulo se endureció con la luz de las estrellas y formó una poderosa barrera 2D. Al ver cómo sus látigos de hueso se estrellaban contra la barrera de Juno sin causarle el más mínimo daño, las comisuras de los labios de Zenón se derrumbaron. Pero, ¿y qué si esa barrera podía resistir sus látigos de hueso? La magia de hueso no era todo lo que tenía. Magia espacial. Dominación del maná espacial. Juno volvió a caer en sus viejos hábitos y desató su hechizo más útil.
De repente, se encontró atrapado dentro de un subespacio cúbico separado del mundo exterior. Temeroso de que no formara otra barrera defensiva, Zenon hizo intencionalmente que ninguna estrella quedara atrapada dentro del cubo con él. Ahora estaba realmente indefenso. Zenon usó sus colmillos infinitos para cubrir el interior del cubo con lanzas de hueso afiladas y lo atacó desde todas las direcciones. Atrapado en el centro del cubo y observando cómo un sinfín de lanzas de hueso se acercaban a él, Juno no pudo reaccionar mientras miraba fijamente a Zenon. La última vez que se había enfrentado a este hechizo, solo pudo escapar de él porque era amado por el maná y había perfeccionado su control mágico hasta el límite. Pero frente a Zenon, que ahora poseía el poder de un verdadero demonio, tal método ya no era viable. ¿Pero quién dijo que iba a utilizar ese método? Zenon había cometido un error. Hace un círculo en el aire pero dejando de lado sus estrellas, magia de estrellas. Conjunción. De repente, al desaparecer del interior del cubo, los ojos de Zenon se abrieron de par en par. Parpadeando silenciosamente volviendo a la existencia y emergiendo desde detrás de Zenon, una estrella colgaba sobre la cabeza de Juno mientras agarraba el espíritu de Céfiro. Teletransportación instantánea. Magia de estrellas. Cuartilasta. Al activar sin palabras su siguiente hechizo, Zenon observó impotente cómo un enorme rayo de luz estelar concentrada le arrancaba la mitad superior derecha del torso. Su magia, es más rápida que mi tiempo de reacción. Oye, Zenon dijo Juno de repente y sonrió. Ftaaaya. Qué jodidamente arrogante. Mirando la pelea con una enorme sonrisa en su rostro, Grimm tuvo que admitir que Juno estaba actuando realmente atrevida. Entonces el príncipe perdido regresa para salvar su reino del gran diablo malvado. Ja. No puedes inventarte esta mierda. Si la historia del primer rey mago derrotando al demonio Lich volvió loco a alguien como Asta, ni siquiera podía imaginar lo que la historia del príncipe Juno le haría a la juventud del reino Spade. Este fue definitivamente uno para los libros de historia. Habiendo ganado ya su apuesta con Yami, estaba completamente concentrado en la pelea. TCH, al menos dime qué está pasando. Sabiendo que esa mierda estaba sucediendo a través de las fluctuaciones de maná, pero incapaz de percibirlo directamente debido a que sus habilidades de lectura de ki eran varias veces más débiles que las de Grimm, Yami tuvo que pedir un comentario jugada por jugada. ¿Pero en serio, dos Grimorios? ¿A qué demonios se está convirtiendo este mundo? A este ritmo, no le sorprendería que de repente los extraterrestres descendieran del cielo y se coronaran como sus gobernantes naturales. Pero aún más sorprendente que descubrir que ahora existe un ser que posee dos Grimorios, la sonrisa en el rostro de Grimm fue lo más inquietante aquí. A pesar de todos estos acontecimientos descabellados, no se veía ni un rastro de preocupación en los ojos de aquel chico. Más bien, parecían un poco hambrientos. Clan. 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 Llenando el espacio con una cantidad infinita de lanzas de hueso. La ira y la humillación invadieron el corazón de Zenon mientras usaba su espada de hueso para detener el ataque de Juno. Timbrón. Timbrón. Alcancé el poder de un demonio. Timbrón. Timbrón. Sacrifiqué todo lo que tenía. Timbrón. 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 ¿Cómo pude perder contra ti? Empujando a Juno hacia atrás, el maná de Zenon surgió a través del área. Controlando la cantidad ilimitada de huesos en el área, atacó sin piedad a Juno desde todas las direcciones. Swoosh. 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 Usando conjunción para teletransportarse entre estrellas y evitar el creciente mar de huesos, la luz estelar similar a un hilo se conectó a las 4 estrellas formadas en la mano de Juno. Magia estelar. Flagelo cuartil. Blandiendo la luz de las estrellas en forma de hilo como un látigo, movió su muñeca y cortó los huesos circundantes en un movimiento suave. Pero su látigo no se detuvo allí. Moviendo nuevamente la muñeca, el impulso del látigo cambió repentinamente de dirección. Cortando el aire a una velocidad peligrosa, el látigo descendió sobre Zenon y lo partió verticalmente por la mitad, destruyendo la enorme pared detrás de él en el proceso. Zenon gruñó profundamente y su expresión no era nada agradable. Cada vez estaba más molesto por sus payasadas y, en cuanto su cuerpo se reformara, planeó eliminar por completo a esa plaga de una vez por todas. Magia de huesos X. Magia espacial. Espada demoníaca Dainsley. Siguiendo el ejemplo de Grimm y cubriendo su espada con magia espacial, Zenon realizó su propia unión en solitario. Magia espacial. Ruptura espacial. Bom. Bom.
¡Bom! Sosteniendo la espada con fuerza y balanceándola aleatoriamente, un extraño zumbido resonó mientras varios cortes de magia espacial ofensiva atravesaban el espacio destruyendo todo con lo que entraban en contacto. ¡Oh! Un zumbido de sorpresa resonó en la boca de Grimm. Eso no es una verdadera combinación sindical. En lugar de una verdadera magia de unión, Zenon simplemente había superpuesto magia espacial sobre magia de huesos. Algo así no podía compararse con su aliento de la tormenta o aliento del kitsune. En todo caso, se parecía más a la forma compuesta de Conrad. En cuanto a las estrellas de Juno, entonces no se regeneran rápidamente. Interesante. Capítulo 235. El santo pensar que dos grimorios podrían otorgar tanto poder, es comparable a mis formas de unión. Al observar el clímax de la pelea con gran diversión, Grimm se había hecho una buena idea de lo que Juno era capaz de hacer. Si bien puede que no fuera suficiente para enfrentarlo con todo su poder, el potencial de ese segundo grimorio hizo que su corazón se acelerara. Fue divertido. Después de entrenar como locos hace un año, tanto Asta como Juno lograron cerrar la brecha entre ellos en un instante con Spirit Dive y la forma negra. Incluso después de desbloquear su herencia élfica y alcanzar la forma de elfo, ambos lograron respectivamente Black Divider y Spirit of Zephyr y una vez más lo alcanzaron, de alguna manera. Y ahora se ha dado un paso más. En lugar de trabajar duro y alcanzarlo como una persona normal, este cabrón simplemente ha creado un segundo grimorio y se ha dado a sí mismo un atributo mágico completamente diferente. En cierto modo, fue un poco gracioso. ¿No era él el que supuestamente tenía trampas? ¿Magia para matar demonios? De repente ya no parecía tan impresionante. En comparación con él, Juno tenía un espíritu del viento / magia espiritual. Este tipo era el mejor ejemplo de material para personaje principal. Si el mundo tuviera un protagonista destinado, estaba seguro de que sería él. Al menos Asta no estaba haciendo nada loco. Suspiro, pero bueno, está claro que Zenon no podrá aguantar mucho más. Ayami, ¿estás lista? Gritó de repente. Arrojando a un William inconsciente sobre su hombro, miró a Grimm con una cara llena de confusión. Se levantó de su posición agachada, se sacudió el polvo y sonrió. La tríada oscura ha sido derrotada, el reino de Spade ha sido liberado y se ha evitado el fin del mundo. Aparte de todos los demonios que escaparon, probablemente estén masacrando a los ciudadanos de Spade mientras hablamos, diría que esta fue una victoria perfecta. De repente, un nuevo tipo de fluctuación en el maná de Juno detuvo a los dos. En el tiempo que le tomó a Grimm hablar, Yami, Zenon había destruido todas las estrellas de Juno y lo había puesto a la defensiva. Volando por el aire y esquivando desesperadamente los agresivos cortes espaciales de Zenon, sangre y sudor gotearon por el rostro de Juno. Había perdido sus estrellas. Su inmersión espiritual se estaba deshaciendo. Se estaba quedando sin maná. Todas las probabilidades estaban en su contra, pero esto no era todo. Mientras él respirara, esta pelea no había terminado. Aún no he terminado. Ni siquiera estoy cerca. Sus estrellas habían desaparecido, su inmersión espiritual se estaba disipando y se estaba quedando sin maná. Ve él. Rugió sacando todo lo que tenía. Su historia no terminaría aquí. Él reviviría el amanecer dorado. Y conviértete en el rey mago. Vamos Juno. Gritó Belle llevando su conexión al límite. Manifestando 3 pequeños portales espaciales detrás de él, se intentó perforarlo con su magia de huesos. Magia de creación del espíritu del viento. Espíritu santo de Céfiro. Pero en este momento, los dos estaban completamente sincronizados. Alcanzando cerca del 100% de resonancia con su espíritu y alcanzando la legendaria etapa de santo, Juno formó la espada espíritu de Céfiro y canalizó el poder del santo en ella. Haciendo volar los huesos entrantes con su mano izquierda y empuñando el nuevo Zephyr en la derecha, la fuerza de la ráfaga de viento fue lo suficientemente fuerte como para impulsarlo hacia abajo y hacia Zenon que cargaba. Al verlo, la espada en la mano de Zenon vibró erráticamente mientras atravesaba el aire listo para enfrentarse a Juno de frente. Incluso con magia estelar, no pudiste destruir mi corazón de demonio. Esta pelea, gané. Declaró Zenon con confianza balanceando Dainslave. Desapareciendo repentinamente de la vista, la espada de Zenon golpeó el aire vacío. No, la voz de Juno se escuchó de repente detrás de él. Ese repentino estallido de poder que tuvo, creó una nueva estrella. Agarrando a Zephyr con ambas manos, blandió la espada y atravesó el cuerpo y el corazón de Zenon. Pertenece al amanecer dorado.
Así que ese es el escenario santo del que hablaba Mejicula, en lugar de destruir a un demonio como un mago normal de la etapa arcana, era más preciso decir que la etapa santa tenía el poder de ejercitarlos. O tal vez la palabra correcta era purificar. ¿Por qué Mejicula pensó que había logrado esto? Según sus observaciones, se necesitaba un espíritu para alcanzar la etapa de santo. Mejicula sabía claramente que no era un contratista espiritual. La única razón que se le ocurría era la pureza de su propio maná. Incluso cuando luchó contra Zagred en el Palacio de las Sombras, la pureza de su maná era lo suficientemente fuerte como para corroer el maná negativo de un demonio de alto rango. En comparación con entonces, era mucho más fuerte. ¿Podría ser que mi maná sea tan puro que rivalice con el de un santo? Magia de escenario arcana y de maná tipo santo, jajaja, ¿qué carajo soy yo? Capítulo 236. Manifestación. Al descubrir que poseía tanto maná de tipo santo como magia de escenario arcano, Grimm una vez más se dio cuenta de lo mucho mejor que era en comparación con todos los demás. ¿Y qué pasa si tienes dos grimorios? Aprieta los puños con entusiasmo. Os aplastaré a todos igualmente. Ahora que la batalla entre Juno y Zenon había llegado a su fin, ya no era necesario que él permaneciera en este mundo por más tiempo. Caminando por los campos cubiertos de nieve y dejando huellas a su paso, la piel de gallina cubrió la piel de Yami mientras cargaba a un William inconsciente sobre su hombro. Maldita sea. Se quejó. ¿Por qué el fin del mundo no podía ocurrir en una isla tropical o algo así? Caminando a su lado con un tono naranja rodeando su cuerpo, Grimm no pudo evitar burlarse de su capitán. Tal vez si te quitaras esa camiseta sin mangas que dice tengo un pitbull atado a una correa y usaras ropa normal, no tendrías que sufrir este resfriado. Oye, pequeño imbécil, entrecerró los ojos. Estaba hablando retóricamente. Deteniéndose en seco, los ojos de Grimm de repente se abrieron de par en par en estado de shock. ¿Sabes lo que significa? Pensaban que esto me detendría. En el centro de la sala ritual destruida, la voz venenosa del rey demonio resonó una vez más en el cuerpo sin vida de Morris. Mi ascensión no puede frenarse. Crack. 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 Terminaré con todos ustedes. Mientras la aterradora voz de Lucífero resonaba, la sala de rituales comenzó a retumbar y temblar violentamente. A aquel que intentó negarme. Serás el primero en enfrentar mi ira. Sombrío. Y con esto, el espacio quedó completamente destrozado. Sintiéndolo antes que nadie, Grimm se detuvo en seco con ojos temblorosos y giró hacia el castillo. Ni siquiera un segundo después, cientos, no. Miles de demonios irrumpieron en lo alto del castillo. La rabia en la voz de Lucífero resonó mientras todos, desde Yami y Grimm hasta Mereoleona y la resistencia Spade, observaron con horror cómo esos demonios se aplastaban y se fusionaban en una monstruosa masa de carne. Demonios de la segunda capa. A pesar de no presenciarlo él mismo, Grimm instintivamente conocía el juego de Lucífero. En lugar de usar los restos de maná de Killpop para atravesar el espacio y viajar al inframundo como lo había planeado, Lucífero usó el maná de Killpop para crear a la fuerza una grieta en el espacio que existía entre el mundo de los vivos y el inframundo. Ante la manifestación del rey demonio, Grimm no pudo ocultar su sonrisa mientras los humanos a su alrededor caían como moscas. ¿Has venido hasta aquí por mí? Sonríe, me siento halagado. Resistiendo la gravedad y apretando fuertemente los puños, flexionó su maná para captar la atención de Lucífero. Oye. Gritó Yami al ver acciones provocativas. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Sin mirarlo y con indicios de locura en sus ojos, Grimm simplemente sonrió y dijo. ¿No te das cuenta? Invoca espadas bestias, estoy a punto de matar a un rey. Mientras tanto, en una colina lejana, parece que llegamos justo a tiempo. Hola, hasta gritó Lieve. Sé que no te das cuenta, pero esa cosa de ahí, es Lucífero. ¿Lucífero? ¿No dijo el señor Natch que sería malo si entrara a nuestro mundo? Lieve asintió mientras estaban parados en una pequeña colina con vista al castillo Spade. Parece que todavía está en medio de la manifestación. Si atacamos ahora podemos detener su manifestación y destruirlo. Extendiendo la mano, su grimorio apareció frente a él y se abrió. Agarrando la empuñadura de la katana, sacó la espada con ambas manos y apuntó al lejano rey demonio. Sosteniendo la katana, la apariencia de la unión demoníaca de Asta adquirió un aspecto ligeramente diferente. Terminaremos esto con un solo ataque. Inhalando profundamente y levantando la katana por encima de su cabeza, su agarre se apretó. Este es el final, Lucfiero. Demonio Slasher.
Equinoccio de corte infinito. Bajando la espada con un movimiento suave, un gran corte de antimagia comprimida viajó varios kilómetros en un instante y cortó a Lucífero en manifestación. Un grito estremecedor escapó de la boca de Lucífero cuando un rayo vertical de antimagia concentrada lo partió por la mitad. Distraído por el desbordante maná de Grimm e incapaz de detectar a un ser sin magia, no había forma de que pudiera evadir el ataque. ¿Qué carajo? Grimm se quedó boquiabierto. Al observar cómo un rayo negro aleatorio apareció de la nada y partió a Lucífero por la mitad, Grimm quedó completamente confundido. Ignorando las dos mitades de Lucífero que caían en direcciones opuestas, siguió la dirección de donde había aparecido el corte. Cerrando los ojos y usando su hiperenfoque, su percepción recorrió la distancia. Se quedó sin aliento al ver su nueva apariencia. Incluso sin poder sentir la antimagia, podía decir que el asta frente a él era mucho más fuerte que antes. Al igual que Yuno, no. Superando a Yuno, cualquiera que fuera esta forma, en realidad podría ser capaz de intercambiar golpes con él a máxima potencia. Ahora la muerte de Lucífero ya no parecía tan mala. Surgiendo de la distancia y cubriendo la distancia entre ellos, la base Black Bull, ahora en forma de nave, voló por el aire a una velocidad increíble. De pie sobre la cabeza del toro, los toros negros que no participaron en la pelea miraron hacia Yami con lágrimas en los ojos. Jeje. Yami sonrió y se giró para mirarlos. Les tomó mucho tiempo llegar hasta aquí, idiotas. ¿Se acabó, realmente? De pie en el campo de batalla destruido, Natch, que había logrado escapar de la batalla entre Grimm y Mejicula junto con los demás, miró el cadáver de Lucífero. Incapaz de ocultarlo, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Esos niños, realmente lo hicieron. Derrotar a 3 demonios supremos, un cenón a la altura de los demonios supremos y al manifestado Lucífero. Hasta, sombrío, Yuno, mientras esos 3 estén cerca, el futuro de este mundo, no necesito preocuparme. Al oír una voz desconocida junto a su oído, la cabeza de Natch giró hacia la izquierda. Apareciendo de la nada y rascándose la nuca, un demonio de aspecto nervioso, apariencia adolescente y cuernos de carnero miró a Natch como si estuviera mirando a un hombre muerto. Un diablo supremo de la segunda capa. Ignorando la expresión de sorpresa en su rostro, el diablo miró a los humanos que celebraban con una expresión vacía en su rostro. ¿Es ahora realmente el momento de celebrar? Mientras hablaba, los pedazos restantes del cadáver de Lucífero de repente se arremolinaron y se elevaron en el aire. La manifestación de Lucífero, está medio completa. Mientras el cadáver se retorcía y se destrozaba, acabó comprimiéndose hasta formar una esfera. Y de su interior emergió Lucífero. Capítulo 237. El rey de los demonios saliendo lentamente de la esfera carnosa y apareciendo silenciosamente ante Natch y los otros capitanes, el silencio encapsuló el mundo mientras el legendario rey de los demonios, Lucífero, inhalaba el aire rico en maná del mundo viviente. Atilde suspiró, sonando contento. Cubierto de arrugas y con una piel horrible y retorcida, su forma manifestada e incompleta era completamente diferente de la de los otros demonios supremos. Esta presión. Natch apretó los dientes y apretó los puños. Aunque no haya hecho nada, siento como si me estuvieran aplastando. Todos ustedes, dijo de repente, sin siquiera mirarlos. Alzando el dedo hacia el cielo, el planeta se estremeció. Cada hueso, cada tendón que enmarcaba su cuerpo cósmico reaccionó a la presencia que era Lucífero. Inclinad vuestras cabezas. Bajó el dedo que tenía levantado y de él brotó un poder tan inmenso y profundo que ningún humano, elfo o cualquier otra persona podría siquiera soñar con compararlo. Presencia del rey demonio. El aire comenzó a vibrar en respuesta a la inmensidad de su maná. Con un gesto tan simple, una fuerza inmensa se ejerció sobre el mundo y obligó a los humanos y los edificios cercanos a derrumbarse. Incluso el castillo de Spade, que había resistido múltiples batallas contra los demonios supremos, fue aplastado. Era un poder puro y abrumador. Al ver lo que acababa de pasar, el sudor corría por el costado del rostro de Yami. Sí, eso fue una locura. Al contrario de Yami, Grimm estaba entusiasmado. Ante un poder tan abrumador, el fuego en su corazón comenzó a arder. Una fuerza incomprensible, un poder sin límites. Su aura por sí sola desbarató la realidad y distorsionó el orden natural del mundo. No necesitaba caminar sobre la tierra. Su intención por sí sola daba forma al mundo que lo rodeaba. Esta fuerza, era todo lo que Grimm había soñado. Todo lo que quería ser. ¿Y esto era solo la mitad de su poder? Sin siquiera pensarlo, dio un paso adelante. ¡Qué magia astronómica!
No hay forma de que no pelee contra él. Disparándose hacia adelante a una velocidad asombrosa, el mundo a su alrededor se desaceleró mientras agarraba con fuerza las dos espadas en sus manos. Al escuchar su nombre y ver a quien lo llamaba, el rostro de Lucífero se arrugó con disgusto mientras hablaba con los dientes apretados. Corriendo junto a todos los cuerpos aplastados de sus aliados, Lucífero era lo único que existía a los ojos de Grimm. De repente, sintiendo que algo andaba mal, su pierna se movió bruscamente y golpeó el suelo a su costado. Apenas logrando alterar su dirección en el último minuto, la magia de gravedad concentrada de Lucífero aplastó el área en la que se encontraba. ¿Este chico leyó el flujo de mi maná? No. Sus instintos son así de agudos. Jejeje. Bum bum bum. Continuando rebotando por el campo de batalla y esquivando los ataques de gravedad concentrados de Lucífero, el tono gris que rodeaba su cuerpo se fusionó con el hechizo corte loco para cortar la magia de gravedad intangible en el área. Pensar que realmente existía alguien capaz de moverse con el poder de Lucifer sentado en una roca flotante y ocupándose de sus propios asuntos, el diablo de la segunda capa no pudo evitar prestar más atención a la batalla. ¿Cómo lo llamó Lucífero? ¿Sombrío? Golpe de lanzamiento repentino. De repente, lanzó sus espadas y las dos hojas giraron en el aire. Usando su magia para manipular y deformar el espacio, las espadas de Grimm golpearon el aire vacío mientras Lucífero apareció repentinamente frente a él. Sin decir palabra ni dar ninguna indicación de lo que estaba a punto de hacer, de repente lanzó un puñetazo. Desgarrando el aire e incluso haciéndolo silbar, ni una sola pizca de magia estaba contenida en este ataque. Todo era poder físico. Creando dos espadas bestia más y cruzándolas frente a él, los ojos de Grimm se abrieron cuando las espadas se rompieron instantáneamente y el puño de Lucífero se abrió paso hacia su estómago. Sintiendo como si sus entrañas se hubieran convertido en papilla, la sangre brotó de los huecos de sus dientes cuando el puño de Lucífero lo golpeó justo en el centro de su estómago. Con el impacto de ese puñetazo, su cuerpo se dobló y salió disparado hacia atrás como una cometa rota. Chocando contra una hilera de edificios y demoliéndolos a su paso, cada centímetro de su cuerpo gritaba de dolor mientras yacía en la cima de una pequeña colina de escombros como una marioneta que hubiera perdido sus hilos. De repente se oyó el grito de una mujer. «Tranquilízate, señora Mereoleona». Mereoleona le apartó la mano con fuerza y le gruñó a Nocel. Consciente de que no era el momento para esto, Fuego León intervino para calmar a su furiosa hermana. «No sé qué está pasando entre tú y ese chico, pero tenemos cosas más importantes de las que ocuparnos». Al mirar al silencioso Lucífero, sintió una gota de sudor correr por su rostro. Además, continuó, es imposible que alguien capaz de hacerte reaccionar así se vaya tan fácilmente. Tras pensarlo un momento, de repente asintió. Sí, tienes razón. Fuego infernal encarnado. Chocando los puños, entró en su estado más poderoso y se concentró en quien había lastimado a Grimm. Oh, se rió Dorothy mientras el pincel de Rill cobraba vida. Parece que seremos nosotros los que salvemos el día. Simplemente no me detengas, se rió Jad mientras las hojas de maná que habían cortado la regeneración de Dante hicieron otra aparición en su cuerpo. HMMM. Nuestros subordinados están mirando, no nos avergüences. Asumiendo su forma de reina de las zarzas, Charlotte también dio un paso adelante. Oh hombre, esto es asombroso. Impulsado por la gravedad de la situación actual, el grimorio de Rill se abrió de golpe. ¿Rey de los demonios? ¿Capitanes luchando juntos? Puedo sentir que mi creatividad aumenta. Lanzando su pincel al aire, una sonrisa adornó su rostro. Sí, con esto, voy a pintar una obra maestra. Con las páginas de su grimorio revoloteando sin parar, un nuevo hechizo comenzó a manifestarse en una página vacía. Magia de la pintura. El crepúsculo del Valhalla. Al pasar su pincel por el aire, se creó un edificio ilusorio lo suficientemente grande como para que el espíritu de fuego salamandra se enrollara alrededor del techo. Esta pelea la tomaremos bajo control. Capítulo 238. Tormenta de gravedad. Al despertar con la sensación de la nieve tocando su rostro, a Grimm le tomó un momento enfocar sus ojos. SSSSSSSSSSSSSSSSS. Inhaló profundamente. Mientras el sonido de la batalla se escuchaba a lo lejos, él luchaba por sentarse y levantar el dobladillo de su camisa. Mierda, eso tiene mala pinta. Mirando el área donde Lucífero había golpeado, se podía ver un hematoma de aspecto desagradable en su estómago. Órganos rotos, algunas costillas rotas y una columna vertebral fracturada,
Podría haber sido peor. Cerrando los ojos, comenzó a absorber el maná circundante y aceleró el factor de curación natural de aliento de la bestia. Jajaja, se rió entre dientes mientras se obligaba a ponerse de pie. De eso es de lo que estoy hablando, sonrió, deleitándose con el dolor. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que sintió un dolor genuino? Al salir cojeando de la casa destruida, los gritos de muchos ciudadanos de Spade no dejaron de escapar de sus oídos. Increíble, pensar que su gravedad pudiera llegar hasta aquí, qué alcance tan increíble. Caminando por las calles del pueblo, sonrió y se concentró en sanar. Enfrentarlo solo con mi estado élfico fue una estupidez. Su poder supera con creces todo lo que mi poder élfico puede soportar. No puedo permitirme recibir otro golpe como ese otra vez. Quiero probar mis formas sindicales a continuación. A pesar de casi morir de un solo puñetazo, no se desanimó en lo más mínimo. De hecho, Grimm no podía esperar para probar sus límites y enfrentarse a Lucífero nuevamente. Magia de corte. Guadaña de la muerte. Magia de fuego. Brazo caliente. Saltando hacia el rey demonio y golpeándolo con todo lo que tenían, la conmoción y la sorpresa cubrieron los rostros de los dos cuando se dieron cuenta. No puedo cortar a este tipo. Este tipo no se quemará. Con un poder abrumador, Lucífero rompió todas las espadas de maná de Jack y lo envió al suelo. Sin prestarle atención a Jack, ahora que el enfoque de Lucífero se había desplazado, Mereoleona quería aprovechar este momento para atacar su espalda. Como si percibiera sus intenciones, agarró su brazo ardiente y detuvo su golpe de inmediato. Este tipo. Resolló, incapaz de apartarse. Ni siquiera me está mirando. Tirando de ella hacia adelante y girando su propio cuerpo en su dirección, su puño se encontró con su rostro. Lanzado hacia atrás tal como Jack, si no fuera por el apoyo de Rill Crepúsculo del Valhalla que los mejoró, los dos habrían muerto o sufrido heridas críticas. Atreverse a desafiarme a una batalla. Ustedes, los humanos, son realmente insolentes. Bostezando ruidosamente y con aspecto bastante somnoliento, el diablo de la segunda capa apoyó la barbilla en su mano. Me pregunto si ese tipo Grimm sobrevivió. Incapaz de sentir el maná de Grimm debido a su técnica de fusión de maná, no se sabe si había sobrevivido o no. De repente, estallando desde el cielo, hasta en su forma de unión demoníaca blandió la espada Demon Slayer y atacó a Lucífero. Habiéndose curado finalmente, Grimm regresó al campo de batalla con rayos dejándole rastro. De repente, aterrizó frente a él y levantó una nube de polvo. Hasta quedó cubierto de moretones y completamente ensangrentado. En silencio, yacía inmóvil. Si no fuera por el leve movimiento de su pecho, sería difícil saber si estaba vivo. Mereoleona, Dorothy, y los capitanes. Tú. Una enorme ola de instinto asesino cayó repentinamente sobre él desde arriba. ¿Cómo sigues con vida? Al levantar la cabeza, la presión que desprendía Lucífero era varias veces mayor en comparación a la primera vez que pelearon, pero eso lo hizo aún mejor. Sin darle tiempo suficiente para responder, Lucífero se teletransportó nuevamente frente a él. Esta vez se aseguraría de matarlo. ¡Muere! Gritó dando un puñetazo. Magia para matar demonios. La magia que vio a través de los ojos de Morris. El poder dedicado a exterminar a su especie. No podía permitir que un ser así creciera. Apenas logrando saltar a tiempo, Grimm entró en su forma de unión en solitario y observó cómo el puño de Lucífero agrietaba el suelo debajo de él y arrancó todo el campo de batalla. Con su espalda hacia el cielo y volando por el aire, miró hacia Lucífero y la tierra agrietada. Jeje. Sonrió y reunió su maná. Agarrando con fuerza la espada de la tormenta, un rayo amarillo bailó a lo largo de su piel ennegrecida y se arrastró por su brazo. Con un viento negro tumultuoso y relámpagos de color amarillo arremolinándose alrededor de la hoja, sostuvo la espada como una lanza y sin importarle cómo afectaría a los demás, tiró su brazo hacia atrás y la arrojó. Cortando el aire, la espada se movió a una velocidad que resaltó la peligrosa cantidad de fuerza destructiva detrás de ella. Frente a la espada con forma de lanza, el puño de Lucífero se disparó y la encontró de frente. Una descarga de viento negro, relámpagos amarillos y gravedad retumbó. ¡Guau! Se rió Grimm mientras la onda expansiva lo empujaba hacia atrás y destruía todo en el área. Silencio. Lucífero apareció detrás de él y lo cortó. Dos Datia. Tempestad oscura. Al activar este hechizo en su espalda, dos ciclones oscuros salieron disparados y lo impulsaron hacia adelante. Después de haber esquivado su ataque por segunda vez, comenzaron a aparecer venas en la cabeza de Lucífero. ¿Se resistió a Dark Tempest? ¿Un hechizo lo suficientemente fuerte como para eliminar la magia?
¿Qué tan fuerte es el cuerpo físico de este tipo? Creando un par de alas a partir de la tormenta oscura en su espalda, un rayo circuló por todo su cuerpo y lo empujó a una velocidad que nunca antes había alcanzado. Aliento de la tormenta. Segunda forma alternativa. Alas oscuras. Rompiendo la barrera del sonido y moviéndose varias veces más rápido que la velocidad de la luz, llevó la batalla a otro lugar. Magia de gravedad. Singularidad de gravedad. Al condensar la gravedad alrededor de sus manos y en la punta de sus 4 alas, se formaron 6 pequeños agujeros negros que fueron lanzados hacia Grim en vuelo. ¡Wow! Se rió Grim al ver los agujeros negros crecer en tamaño cuanto más lejos estaban de Lucífero. ¡Swoosh! 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 Tirando y empujando los agujeros negros, Lucífero pudo maniobrar sus movimientos. Ahora que no estaba usando aliento de la bestia para cortar presencia del rey demonio, estaba sintiendo todo el peso de la magia de gravedad de Lucífero. ¿Puedo deshacerme de ellos? Se preguntó mientras seguía esquivando. De repente se le ocurrió una idea y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras se sumergía. Siguiendo de cerca detrás de él, los agujeros negros, cada vez más grandes, cayeron con él. Sintiendo el aire empujando contra su rostro, Grim activó su armadura de nube de guerra. Al ver que el suelo se hacía más grande ante sus ojos, utilizó hiperenfoque para juzgar la distancia entre él, el suelo y los agujeros negros. De repente, se detuvo y viajó paralelo al suelo mientras 2 de los agujeros negros se estrellaban contra la tierra y desaparecían después de crear 2 cráteres anchos. 2 abajo, 4 para terminar. Agitando sus alas, aceleró y corrió hacia una pequeña cadena montañosa en la distancia. De vuelta al campo de batalla, arrodillada al lado de su capitán, la magia curativa de Mimosa estaba trabajando horas extras mientras curaba el cuerpo dañado de William. Uf, suspiró aliviada. Vivirá. Asintiendo con la cabeza, Yami, Natch y el resto de los toros negros habían reunido a los capitanes heridos. Hasta murmuró mirando al chico inconsciente y sin magia. Ese tipo, Grim no puede con él. Viendo el estado de los capitanes, nadie creyó ni por un segundo que Grim pudiera salir victorioso. Yami lo llamó una voz débil. Al ver al agotado capitán sonreírle, Yami pudo descansar un poco más tranquilo. Es bueno ver que todavía estás pateando, maldito cabrón. Sonriendo, extendió el brazo. Magia de creación del árbol del mundo. Espada de Mistiltein. Vertiendo toda su magia en este hechizo, una espada de madera en forma de katana se manifestó en su mano. No sé cuánto te ayudará, pero tómalo. William frunció el ceño al sentir el maná corriendo a través de él. Esta espada contiene lo último de mi poder mágico. Si eres tú, sé que lo aprovecharás al máximo. Capítulo 239. La fuerza de un rey. En el momento en que Yami tomó la espada, varias montañas en el fondo desaparecieron abruptamente de la vista. Ja. Esto es muy divertido. Mientras volaba por el aire y realizaba varios giros en espiral, la risa resonó mientras Grim continuaba evadiendo los agujeros negros y lanzaba sus propios ataques a distancia. Rínganse. Rugió Lucífero con su mera presencia reduciendo las montañas circundantes a polvo. De ninguna manera. Soportando todo el peso de la mayor gravedad, Grim sintió que realmente había conocido a alguien contra quien podía ponerse a prueba. Blandiendo la espada de tormenta, una luz brilló en sus ojos. Reuniendo una gran cantidad de maná a su alrededor, la espada rugió y cobró vida mientras un viento y relámpagos de color oscuro comenzaron a girar a su alrededor. Replicando el ataque que utilizó para matar a Mejicula y volar el techo del castillo de Spade, cortó hacia abajo y trajo consigo un aterrador tornado de viento oscuro. Lo suficientemente fuerte como para arrancar de raíz algunas de las montañas más pequeñas. En el momento en que el ataque se acercó a Lucífero, algún tipo de fuerza repentinamente le impidió seguir avanzando. Como si un hechizo así pudiera alcanzarme alguna vez. Grim extendió el brazo y sus ojos se abrieron de par en par cuando una onda de choque inducida por la gravedad barrió el área, destruyó el tornado y lo golpeó directamente en el pecho. Impulsado por la onda expansiva, la presencia de Lucífero se distorsionó detrás de él. Golpeado por otro de sus famosos puñetazos, salió volando por los aires. Al atravesar una serie de montañas en pie, la distancia que recorrió fue bastante asombrosa. Chocando contra otra montaña y saliendo por el otro extremo, finalmente se detuvo una vez que tocó el suelo. ¡Ah! Suspiró mientras se recostaba en lo profundo de un pozo y llenaba sus pulmones de aire. Su armadura de nube de guerra había sido destruida, sus ataques eran ineficaces y él simplemente había sido maltratado sin poder resistirse, pero maldita sea, esto fue divertido.
Jejeje. Sonrió mirando a Lucífero flotando. Al ver esa maldita sonrisa, Lucífero concentró sin piedad su magia sobre él. Como si lo hubiera pisoteado un elefante, la presión aplastó su cuerpo. Era tan intensa que sentía que su piel iba a estallar y sus huesos a romperse. Ja. Se rió de dolor. Levantando su dedo medio, sonrió y dijo desafiante. Golpeas como una perra. Enfurecido porque alguien a quien consideraba un simple insecto se atreviera a humillarlo de esa manera, apareció frente a él y levantó el pie en alto. Crujido. Apenas logró rodar a tiempo para salir del camino, cuando se abrieron grietas en el suelo. Ignorando esto, la sonrisa en el rostro de Grimm se ensanchó de repente. De repente, cambiando de aliento de la tormenta a aliento de la bestia, en el momento en que se apartó del camino, una de las espadas de la bestia lo atacó. Atravesando la gravedad, quería al menos asestar un golpe. Al ver la espada y retroceder a tiempo, la espada perdió su objetivo y no alcanzó nada más que el aire. Al menos eso es lo que él pensaba. Lucífero frunció el ceño y de repente sintió un pequeño pinchazo en la cara. Al tocar la zona, algo cálido y fluido se deslizó por sus dedos. Al poner la mano frente a él, tardó un segundo en darse cuenta de que lo que estaba mirando era su propia sangre. Grimm besó sus dientes y, volviendo a aliento de la tormenta, puso cierta distancia entre los dos. Todo eso por una mera gota de sangre. Al mirar el rasguño en la cara de Lucífero, no pudo evitar sentirse un poco decepcionado de sí mismo. Pero Lucífero sentía lo mismo. Maldito mocoso asqueroso. Sin darle tiempo suficiente para pensar, la mano de Lucífero apareció a centímetros de su cara. Comprimiendo el viento bajo sus pies, su cuerpo se elevó hacia el cielo a una velocidad sin precedentes. Esquivando por poco el agarre de Lucífero, el aire donde estaba parado explotó cuando la gravedad que irradiaba Lucífero se intensificó, aplastando todo en el área y casi arrastrándolo hacia abajo. Para dañar mi cuerpo, ¿cómo te atreves? Sintiendo la atracción de la gravedad, Grimm extendió su mano. Aliento de tormenta. Quinti forma, jaula de tormenta. Con su grimorio abierto a su lado, un viento de color negro se arremolinó alrededor de la figura de Lucífero y lo aprisionó en una jaula de viento y rayos. Sabiendo que no sería suficiente atraparlo por mucho tiempo, Grimm disparó a la distancia con la esperanza de recuperar el aliento lo suficiente para cambiar a aliento del Kitsune y llevar su batalla al siguiente nivel. Grimm. Un rugido estremecedor se escuchó cuando Lucífero destrozó el espacio y salió de la jaula de la tormenta en menos de un segundo. Pisó fuerte y se lanzó al aire. La tierra detrás de él se hizo un cráter cuando alcanzó rápidamente a Grimm. Grimm. Rugió de nuevo, la rabia llenando su corazón. Todo fue culpa suya. Él fue el causante de todo esto. Detuvo su ascensión a través de Killpot. Lo distrajo lo suficiente para que lo golpeara con ese corte antimagia. Y ahora marcó descaradamente su cuerpo. La muerte no fue suficiente. No estaría satisfecho hasta que Grimm experimentara el peor tipo de dolor conocido por el hombre. Pero, sin que él lo supiera, Grimm en realidad no quería nada más. Incluso si esto era solo el 50% de su poder total, era suficiente para jugar con la forma que había usado para matar a Mejicula. Un demonio supremo. Tal fuerza, Grimm quería extraer aún más de ella. Hombre. Sonrió al ver que Lucífero lo alcanzaba. Este tipo es un alboroto. Sonriendo y llevando su velocidad al límite, disparó hacia el horizonte y se dirigió al campo de batalla para un cambio de escenario. Capítulo 240. Sol y luna aterrizando pesadamente y deslizándose por el suelo, Grimm se sorprendió al ver a un sonriente Yami sentado en el suelo y esperándolo. No muy lejos en la distancia, Mimosa estaba ocupada curando a Asta mientras los demás la apoyaban lo mejor que podían. Esa espada, no la tenía antes. Al ver a Grimm mirando su nueva espada, Yami no pudo evitar reír. Te ha llevado bastante tiempo, muchacho, se rió y se levantó lentamente para estirarse. Pero no pensé que fueras del tipo que corre. ¿Correr? Grimm inclinó la cabeza hacia un lado, confundido. Parece que no haber cagado durante una semana te hizo más daño de lo que pensaba. Sacudiendo la cabeza, miró a Yami con lástima. Ahora hasta tu cerebro se ha convertido en mierda. Qué trágico, sonriendo, nunca lo diría en voz alta, pero extrañaba hablar tonterías con Grimm. Consciente del furioso rey demonio que lo perseguía, Grimm quería terminar esta conversación lo antes posible y centrarse en lo que realmente importaba. Al ver que el corazón de Grimm no estaba del todo puesto en ello, Yami infló el pecho y dijo: Estoy aquí para ayudar. ¿Ayuda? Su ceño se profundizó. ¿Desde cuándo he necesitado eso?
Aterrizando aún más pesado que él y cortándolo a mitad de la oración, los ojos de Lucífero se fijaron en los dos. Desde que apareció ese tipo. Tras su rugido, la gravedad en los alrededores aumentó violentamente. Maldita sea. Yami maldijo mientras sus rodillas casi se doblaban bajo el peso. Esa es una cantidad increíble de poder mágico. Al sentir la magia de Lucífero de cerca, finalmente entendió a qué tipo de monstruo se enfrentaban. ¿Grimm estaba peleando contra este tipo él solo? Al mirar a su homólogo más joven, se dio cuenta de cuánto había madurado en los 6 meses que no lo había visto. Al darse cuenta de que no estaba allí para presenciar el crecimiento de Grimm, sentimientos de decepción brotaron en él. Como su capitán y quien le enseñó cómo utilizar correctamente el ki, debería haberlo guiado más. Hola Grimm comenzó. Sé que pelear con otros no es lo tuyo, así que me gustaría presentarte algo un poco más sofisticado. ¿Has oído hablar alguna vez de saltar? ¿Saltando? Repitió Grimm luciendo completamente confundido. Entonces, ¿qué opinas? Preguntó Yami después de darle una breve introducción al arte del salto. Sinceramente, desde el momento en que escuchó que Asta y Yami habían peleado juntos, no pudo evitar preguntarse cómo sería hacer equipo con el buen y viejo capitán. Además, esta podría ser una oportunidad única en la vida de pelear con Yami contra un oponente fuerte. Ya sabes que, sonríe a la mierda. Vamos a saltar sobre su idiota. Jeje Yami sonrió y se acercó a él. Ahora sí que me parece mejor. Inspirándose en Grimm, miró fijamente a Lucífero y dijo. Parados uno al lado del otro, se enfrentaron juntos al rey demonio. Aliento del kitsune magia oscura. Mientras ambos ejercitaban su magia, llamas blancas y luz negra explotaron de sus cuerpos. Sonriendo y blandiendo sus espadas, sus grimoríos se abrieron simultáneamente. Al activar sus hechizos en unión, la gravedad mejorada que rodeaba a los dos cesó de repente cuando un pequeño sol rojo y una luna negra de color profundo flotaron sobre sus cabezas. Luna negra. Una versión mejorada de agujero negro que le permite a Yami tomar el control del maná dentro del alcance de su zona de maná para absorber o borrar cualquier hechizo que considere necesario. Sol rojo. Exclusivo de aliento del Kisune, este hechizo le otorga a Grimm control total de la gravedad dentro de la órbita de su sol. Después de no verse durante 6 meses, ambos quedaron impresionados por el método que el otro había utilizado para resistir el campo de gravedad de Lucífero y moverse libremente. Hola Grimm, una pregunta rápida. Antes de pelear con este tipo, tengo que saber qué hiciste para que se enfadara tanto. La verdad es que no hice mucho, admitió. Aparte de arruinar su ascenso, exponerlo como un pervertido y dejar que hasta lo golpeara por la espalda con algo grande y negro. No creo haber hecho nada que justificara tal reacción. Siento que acabas de decir algo loco, pero ignorémoslo porque no tenemos tiempo. También lo arañé por accidente, si eso significa algo. Estaba apuntando a su cabeza. ¿Realmente eres algo especial? Se rió sintiéndose un poco más relajado que antes. ¿Pero por qué lo llamaste pervertido? Escogió a un narcisista ladrón de mujeres y necrófilo / abusador de niños como sus contratistas. ¿Eso no significa simplemente que tiene mal juicio? Creo que es más bien un trato entre pájaros y plumas. Supongo que eso nos da otra razón para matarlo. Bajando la máscara de zorro hasta su rostro, rompió el ciclo de hechizos aliento del kitsune. ¿Te importa si tomo el de la derecha? Preguntó sintiendo el poder ilimitado de la forma recorriéndolo. Adelante, yo me encargo de la izquierda. Ahora que todo había sido discutido, todo lo que quedaba por hacer era, pisoteando con fuerza y empujándose desde el suelo, el poder explotó de los dos mientras se disparaban hacia el mismísimo rey demonio. Tarareando levemente y observando a los dos desde su roca flotante, Adramelech, el demonio supremo de la segunda capa, entrecerró los ojos. Los humanos, son realmente valientes.